Hola a todos, qué bendición poder estar aquí frente a sus dispositivos para poder compartirles una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Y por favor esté atento al mensaje que quiero compartirles en esta hora porque va a ser de mucha o de suma importancia. Y podemos entonces entrar en materia frente al tema que quiero compartirles en esta hora. Se titula Buscando las cosas celestiales más que las terrenales. Hay que buscar más lo celestial que lo terrenal. Y ningún problema que nosotros podamos en esta tierra esforzarnos a trabajar y a conseguir el dinero que necesitamos para poder obtener los recursos necesarios. Y de ello voy a hablar en la segunda parte de este video porque quiero compartir esto en dos partes y acerca del trabajo y de cómo poder nosotros enfocarnos más en lo celestial que en lo terrenal, o mejor que en el dinero. Eso lo veremos en una segunda en la segunda parte. De momento vamos a mirar entonces en la primera parte unas 3 razones, porque son 8 razones. De las 8 vamos a mirar por lo menos 3 razones por el cual debemos nosotros buscar las cosas celestiales. En Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 12 dice así ahí en Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 12. Si tiene la Biblia, por favor, pause el video y búsquela, y allí juntamente conmigo vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice entonces: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, mire lo terrenal. Parte aquí, vamos a ver un listado de esto, aunque hay muchas cosas, pero por lo menos aquí hay varias cositas que debemos de prestarle atención. Haced morir entonces entre vosotros lo terrenal. En vosotros debemos de hacer morir, dice, debéis de hacer morir en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vemos ahí un listado del consejo que le da el apóstol Pablo a los colosenses, a esa iglesia en ese entonces, pero que hoy la podemos tomar a nosotros, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. La palabra de Dios no cambia. Él es el mismo y por lo tanto la palabra de Dios también es la misma. Y ahí entonces entendemos que nosotros en otro tiempo andábamos en esas cosas, en esa clase de vida, en esas condiciones aquí terrenales. Quizás tú estás viviendo en esa forma, en esa manera. Por lo tanto, yo te animo, te aconsejo de que tú cambies, de que tú renuncies a esas cosas que son pecaminosas. Pero ahora mire, luego dice que hay cosas que todavía pueden estar en nosotros. Antes estuvieron cosas como la idolatría, como aquel listado que vimos anteriormente. Ahora hay cosas que están quizá dentro de nosotros y tenemos que también renunciar a ellas o dejarlas. Por eso sigue diciendo el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira 1, enojo 2, malicia 3, blasfemias 4, palabras deshonestas de vuestra boca 5. Ahí encontramos 5 cosas del listado que nosotros tenemos que dejar si estamos haciendo. Y número 6 también dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno
donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es de todos y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios. Mire, vestidos como escogidos de Dios. ¿En qué? En santidad. Por eso dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí encontramos nosotros una lista de cosas que nosotros tenemos que cambiar, pero que ahí debemos de nosotros someterlas a la obediencia a Dios. Por lo tanto, vamos a mirar entonces ahora por qué nosotros debemos de poner la mira en las cosas de arriba, en las celestiales. ¿Cuáles son las razones? Y repito, como dije al comienzo, vamos a mirar 8 razones por lo menos que debemos nosotros tener en cuenta. ¿Por qué debemos nosotros tener la mirada o poner o buscar las cosas celestiales más que las terrenales? Vamos a mirar entonces, en primer lugar, número 1, porque arriba en los cielos tenemos a Cristo, quien es nuestro Salvador. En primer lugar, Jesús es nuestro Salvador y Él está en los cielos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice así lo siguiente para enfatizar en lo que está allí establecido en la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El consejo entonces es que tenemos que mirar a Jesús que está en los cielos y no las cosas que están aquí en la tierra, porque las cosas que están aquí en la tierra son efímeras. Esto pasa. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que obedece a la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Por qué razón tenemos que buscar las cosas de arriba? En segundo lugar, porque arriba en los cielos está también Jesucristo y es nuestro abogado. En primera carta del apóstol Juan capítulo 2 versos 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En segundo lugar, entonces, tenemos a Jesús como nuestro abogado, el que va a abogar para nosotros cuando nosotros de alguna forma pecamos, cuando caemos en la tentación. Esto nos puede pasar a todos quizás, o nos puede llegar a pasar en algún momento. Si a ti no te ha pasado, pues yo te quiero decir que hay un abogado en el cielo, que es Jesucristo, y tú puedes humillarte y confesar tu pecado y Él te va a perdonar. Él va a interceder por ti. Él va a hacer lo posible por decir: este se está arrepintiendo y este está siendo lavado con la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Por eso Él es el abogado. Él pagó la deuda. Él como abogado dice: bueno, esto está saldado, esto ya está redimido. Por eso es que es muy importante que tú entiendas que si llegas a pecar, que si llegas a caer, porque cualquiera podemos llegar a ese extremo. Y a mí me ha pasado, yo he tenido que confesar mi pecado y he tenido que apartarme de él y no volverlo a cometer. En tercer lugar, ¿por qué necesitamos buscar las cosas de arriba, o por qué tenemos que poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales? Porque arriba en los cielos está Jesucristo y es nuestro sacerdote. Imagínense, es algo importante y de vital o suma importancia, y lo repito, de que Jesús está en los cielos y Él es nuestro Salvador, Él es nuestro abogado y ahora es nuestro sacerdote. En tercer lugar, es nuestro sacerdote.
Él es el que está allí intercediendo. Él es el que está allí como sacerdote intercediendo por nosotros. Por eso Él dice que Él intercedió una sola vez y para siempre. En Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18, dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos capítulo 7, versos 22 al 27, también habla de que Jesús es el sacerdote. Tenía que ser un mediador. El sacerdote es el mediador. En ese tiempo los judíos tenían sacerdotes, pero esos sacerdotes tenían que morir. Y en cambio Jesús, como sumo sacerdote, muere y resucita y sigue siendo sacerdote. En Hebreos capítulo 7, repito, versos 22 al 27, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. Mire, hay una lista aquí. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí entendemos o podemos saber de que Jesucristo como sacerdote intercede por nosotros. Qué ventaja la que nosotros tenemos estando llevando una vida cristiana, una vida en obediencia a Dios y a su palabra, porque tenemos una gran ventaja. Tenemos alguien que es poderoso y es el único que hace todo por nosotros. Nos salvó, es el abogado, es el sacerdote el que intercede. Por eso es de vital importancia que nosotros estemos buscando a Dios de corazón y purificando nuestra vida y poniendo siempre nuestra mirada en los cielos y no en las cosas terrenales, no en lo que aquí se acaba, no en lo que aquí se termina. Por eso yo le invito, le animo, le aconsejo de que tú busques a Dios de corazón. Porque esto aquí está a punto de acabarse. Las cosas están yendo de mal en peor. Van cada día más de mal en peor. Solamente nosotros nos podemos sostener por la gracia y la misericordia de Dios. Y que cuando partamos de esta tierra, bien sea porque Jesús viene por nosotros, o sea porque muramos, que tengamos la entrada asegurada al cielo, porque hemos puesto nuestra mirada arriba en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde es nuestro abogado, donde es nuestro sacerdote, o quien es nuestro abogado y nuestro sacerdote. ¿Quieres saber más entonces? ¿Quieres saber más de este tema? De buscar las cosas que están en los cielos más que las cosas que están en la tierra. No se pierdan la segunda parte de este mensaje. Bendiciones.